que es un tema muy amplio, que lo vamos a tocar ya. Muy bien. La geografía política es un tema que está viniendo bastante en examen de admisión, especialmente el punto 3 y 4. 3 y 4 para San Marcos, ¿ya? Si yo voy a Villarreal, si yo voy a Callao, el punto 2 y 3, generalmente. 1, 2 y 3 para Villarreal, Callao, si es que voy a algunas de estas universidades limeñas, ¿no? Si yo voy a Uni, yo voy a San Marcos, ellos realmente preguntan el punto 3 y el punto 4. Ahí se está centrando bastante, porque es un tema relativamente actual, ¿no? Y que te vas a dar cuenta que tú manejas, tienes algunas nociones incluso sobre este tema, ¿ya? Bueno, ¿qué es la geografía política, no? Bueno, la geografía política se dice es la ciencia de los estados, ¿ya? Así como hay una ciencia que estudia el cuerpo humano, la salud, que es la medicina, ¿no? Así como hay una ciencia que estudia, por ejemplo, los procesos psíquicos, o sea, la psicología, ¿no? También hay una ciencia que estudia los estados, y esa es justamente la geografía política que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Muy bien, aquí tenemos un jovencito que se está preguntando cuánto ha cambiado el Perú desde los inicios de la República, ¿no? Ya, obviamente que nosotros que hemos estado en colegio, tú que has salido el año pasado recién, recordarás que cuando el Perú nace como república, allá en 1821, este es el Perú, ¿no? Lo que vemos de color amarillo, ¿no? Y lo de color rojo serían sus fronteras o límites, así era el Perú cuando nace como república. Pero este mapa no es muy conocido, ¿no? Lo que se nos es más conocido es esto de acá, ¿no? El de color verde claro, porque este es el mapa que el Perú ha tenido ya desde el 42, desde 1942, esta es la forma del Perú, ¿no? Entonces, para nosotros la imagen del lado derecho es el más conocido, es el más fácil de identificar. Entonces, tú ves que desde el 81, 1821 hasta la actualidad, el Perú pues ha perdido territorio, ¿no? Aquí tiene como una zona, una protuberancia que sale y eso vemos que se perdió o se cedió a Ecuador, ¿no? Aquí Perú tiene como una colita, ¿no? Y aquí en el mapa actual ya nada que decir pues de la zona del Pacífico, ¿no? Y lo perdemos pues ante el poderío chileno. Entonces, es indudable que el Perú pues hemos perdido territorio, pero quiero que en 1821 la idea de nación, de grupo cohesionado, de peruanos, o sea, todavía era la mayoría de los que como nación, como grupo, ¿no? Bueno, eso es cuando un grupo humano es muy reducido en clanes, en tribus, etcétera, es más fácil dirigirlo porque son pequeños, ¿no? Entonces ahí la persona más anciana, de mayor conocimiento, más preparada es la que va a organizar a este pequeño grupo, ¿no? De 200, 100 personas, ¿no? Es el que va a administrar justicia, es el que los va a dirigir, ¿no? Pero cuando los grupos humanos empiezan a crecer, ya no somos pues 200, superamos los millones, ya te entenderás que una sola persona es muy difícil que los controle, que los dirija, que los organiza. Entonces, cuando los grupos humanos son muy grandes, los seres humanos crean algo superior, que es el Estado. Entonces, el Estado es una creación humana. Los estados no existen naturalmente. Nosotros, los seres humanos, lo hemos creado en un momento determinado y le damos a este Estado, a esta institución que hemos creado, la potestad de gobernarnos, que nos dirija, ¿no? Que nos dé leyes a las cuales nosotros nos sujetamos, respetamos a cambio de que el Estado nos asegure ciertas cosas, ¿no? Defensa, o sea, seguridad ante una amenaza externa, o sea, otro grupo, otra tribu, por así decirlo, ¿no?
organice nuestro sistema productivo, ¿no? Nos diga qué cosa vamos a producir, cuánto vamos a producir, genere trabajo, genere los servicios básicos, de servicios básicos, agua, luz, desagüe, etcétera. Entonces, bajo ese contexto es cuando surgen los estados, ¿ya? Cuando surgen los estados, aproximadamente en el siglo XVI, allá en Europa, ¿ya? Cuando acaban los grupos monárquicos absolutistas, ¿no? Y van a nacer los estados, ¿no? En la cual van a elegir a sus gobernantes, digamos, lo que hoy día serían algo así como los presidentes, ¿ya? Entonces, cuando surgen los estados, los gobernantes no sabían, ¿no? No tenían mucho conocimiento de cómo dirigir a este grupo de población, cómo organizar el territorio donde vivía su población. Entonces, es ahí cuando va a surgir la geografía política como ciencia que le va a brindar pautas, recomendaciones para una buena organización de su territorio, para dirigir bien su territorio, para organizar bien su territorio. Es así como surge la geografía política. Por eso que se dice que la geografía política es una ciencia que estudia los estados o que brinda las directrices, los conocimientos a los gobernantes para administrar bien su territorio, ¿ya? Entre las cosas que estudia la geografía política es dónde se ubica el país, ¿no? Su ubicación, su tamaño, sus límites, su situación fronteriza, ¿no? O sea, si tú eres un país que es limítrofe con otro, ¿cómo te llevas? ¿Cuáles son tus relaciones diplomáticas, ¿no? ¿Son relaciones amistosas? O sea, se pueden sentar a la mesa y conversar y llegar a acuerdos sin mucho problema, o son relaciones tensas, tirantes, conflictivas, algo así, ¿no? Y cómo has dividido tu territorio para un mejor control, ¿no? Ten en cuenta que cuando el Perú nace como república allá por el 21, el Perú tiene influencia francesa, por eso es que nuestro territorio se va a dividir en departamentos, ¿no? Hasta la actualidad hay departamentos. En cambio, Brasil, que es un país vecino, él no tiene departamentos, ¿no? Él tiene estados. El estado del Acre, el estado de la Rondonia, etcétera, ¿ya? Entonces, ten en cuenta que los estados, cuando surgen, van a recibir influencias, ¿no? Aquí en Sudamérica hay influencia francesa, como nosotros, que dividimos nuestro territorio en departamentos, y hay influencia inglesa, como tienen los brasileños, ¿ya? Entonces, todo eso también lo estudia la geografía política, ¿ya? Entonces, para que tengas una idea, que el campo de visión de la geografía política es muy amplio, ¿no? Todo en fin de organizar, dirigir bien el territorio, ¿ya? Entonces, vamos a empezar, ya que tenemos por lo menos una idea de lo que es Estado, vamos a ubicar dónde está el Estado peruano, ¿no? ¿Dónde se ubica nuestro país, el Perú, ya? Bueno, todos sabemos que el Perú es un país sudamericano. Creo que ahí nadie está, para nadie es nuevo esta información, ¿no? O sea, todos estamos actualizados que el Perú es parte de Sudamérica, ¿ya? Pero cuando a mí me digan ubicar un lugar a nivel mundial, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ubicar ese lugar en base a dos cosas. El ecuador terrestre y el meridiano de Greenwich, ¿ya? Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, ubícate dónde está Corea del Sur. Ah, ya. A nivel mundial. Si me dicen a nivel mundial, teniendo en cuenta el ecuador terrestre, Corea del Sur se ubica en el hemisferio norte, ¿verdad? Y tomando en cuenta al meridiano de Greenwich, Corea del Sur está en el hemisferio este. Ya lo ubiqué, ¿ves? En el mundo. Ubicar en el mundo significa, ¿dónde te ubicas? Tomando en cuenta el ecuador terrestre, y dónde te ubicas tomando al meridiano de Greenwich, ¿ya? Entonces, en el caso del Perú, pues nuestro país, todos sabemos, hemos visto los mapas, hemos estudiado los mapas del Perú, sabemos que el Perú se ubica del Ecuador a la parte de abajo, por lo tanto estamos en el hemisferio sur. Hemisferio sur también le llaman austral o meridional, ¿no? Tú ya sabes que austral y meridional son sinónimos de sur. Y a nivel de meridiano de Greenwich, que sería este de acá, que estoy señalando con el cursor, el meridiano de Greenwich, el Perú del meridiano de Greenwich se ubica al lado izquierdo, o sea, se ubica al oeste, en el hemisferio oeste, también llamado occidental o poniente, ¿ya? Entonces, no te olvides, cuando me pregunten dónde se ubica el Perú en el mundo, hemisferio sur y occidental, ¿ya? Ajá, hemisferio sur occidental o hemisferio austral oeste, también como dice por aquí nuestro amigo Alexander
Chinchay, ¿ya? Ahora, ya entonces ya tengo una idea de dónde se ubica el Perú en el mundo. Muy bien, vamos con las zonas térmicas. Recuerda que las zonas térmicas son tres: la polar, la templada y la tropical, ¿no? Entonces, recuerda que el Perú, acá está la sombrita del Perú de color negro, está cerca del ecuador terrestre. Quiere decir que es un país de baja latitud. El Perú, al ser un país de baja latitud, ¿no? Va a tener, ¿qué cosa? Va a recibir con fuerza los rayos solares, generando elevadas temperaturas por encima de 25 grados centígrados todos los días del año, alta humedad, alta nubosidad y lluvias constantes todo el año. Y eso se llama clima. ¿Qué clima es? Caliente y lluvioso todo el año. Clima tropical. Muy bien, Piero. Entonces, esa es nuestra zona térmica o climática. El Perú, por su ubicación geográfica, al estar cercano al Ecuador, el Perú, por ubicarse entre los trópicos, tanto entre el trópico de Cáncer y en el trópico Capricornio, por ubicarse en este espacio entre los trópicos o intertropical, le corresponde el clima tropical. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestra zona térmica o climática? Tropical. ¿Por qué? Porque estamos ubicados entre los trópicos, porque también estamos cercanos al ecuador terrestre, por eso tenemos clima tropical. ¿Quién tiene clima tropical? Perú. ¿Quién más? Bolivia. ¿Quién más? Brasil. ¿Quién más? Venezuela, por ejemplo, ¿no? Porque también están en este espacio sombreado de color amarillo. Entonces, ¿Venezuela también tiene clima tropical? Sí. Pero como Venezuela está del Ecuador hacia arriba, sería tropical boreal, ¿no? Tropical del norte. Y el Perú sería entonces tropical austral, ¿no? Tropical del sur, ¿ya? Entonces, ubicación del Perú en el mundo, ya sabes, tomas en cuenta el ecuador terrestre y el meridiano de Greenwich. Ubicación del Perú en zona térmica. ¿Qué zona térmica tenemos? Tropical o tórrida sur. Tropical o tórrida, que es lo mismo que tropical sur, ¿ya? Entonces, aquí hemos empezado ubicando dónde está nuestro país, ¿no? Si ya aprendimos que el Perú se ubica en el mundo, en el hemisferio sur occidental, pregunta, ¿dónde se ubica el Perú a nivel de Sudamérica? Eso ha sido pregunta, examen de admisión en San Marcos 2 veces, ¿eh? ¿Dónde se ubica Perú a nivel de Sudamérica? Nadie se acuerda. Ya, mira, esto es fácil, ¿ya? Ya, si yo quiero ubicar al Perú en Sudamérica, dibujo Sudamérica, ¿ya? Digamos que estoy aquí. Es Sudamérica. Algo así, ¿no? Algo me dice en la zona norte-oeste, a los 75 grados. Ya, tú me estás dando, si me dices 75 grados, esa es su coordenada geográfica o esa es su longitud, no me estás diciendo dónde se ubica en Sudamérica. Digamos que este es Sudamérica, ¿ya? Y que Perú esté por acá. Ya está, por aquí, ¿ya? Donde está el círculo morado. Entonces, si yo quiero ubicar al Perú en Sudamérica, ¿qué hago? Imaginariamente divido a Sudamérica por la mitad. ¿Ya? Imaginariamente divido a Sudamérica por la mitad. Algo así. Acá. Y la mitad sería algo por acá, ¿no? Ya. Entonces yo me doy cuenta que el Perú, mira, de Sudamérica se ubica casi en la parte central de Sudamérica y hacia el lado izquierdo, o sea, hacia el lado oeste. Entonces, a nivel de Sudamérica, el Perú se ubica en la parte centro-occidental. En la parte centro-occidental. ¿Ya? A nivel de Sudamérica, el Perú se ubica en la parte centro-occidental. ¿Ya? Por si acaso. ¿No lo han colocado? Porque es tan, bueno, es tan obvio, ¿no? Generalmente es algo conocido por la mayoría. Entonces ya hemos ubicado el Perú en el mundo a nivel de Sudamérica y en su zona térmica. Ahora vamos a ver con ubicación estratégica.
También algunos le llaman geoestratégica, porque vas a ver cómo la ubicación donde está el Perú es importante para algo, es una ventaja, ¿ya? Es como que yo, por ejemplo, me subo a un ómnibus y el ómnibus está vacío, entonces el ómnibus, todos los asientos están libres, o sea, yo puedo escoger dónde me siento, si me siento delante, me siento en un medio o me siento atrás. Ahora, si alguien me pregunta, ¿por qué te sientas adelante? Ah, porque yo quiero estar cerca del chofer para poder ver todo el panorama, ¿no? Por el camino, ya. ¿Por qué te sientas al fondo? Porque no me gusta que me observen, entonces me voy al fondo y yo más bien observo a todos los demás, ¿no? ¿Y por qué te sientas en el medio? Ah, porque si hay un accidente, mueren los de adelante, mueren los de atrás y yo me salvo, ¿no? Algo así. Entonces, la ubicación que tú tienes tiene algunas ventajas. Entonces, aquí se va a ver eso. Cómo la ubicación que tiene el Perú es ventajosa, ¿ya? Entonces, en la ubicación estratégica vamos a ver qué ventajas tiene el Perú por la ubicación que tiene a nivel de Sudamérica, ¿ya? Bueno, el Perú, en primer lugar, es un país marítimo, ¿ya? Un país marítimo. Quiere decir que tiene salida a un mar y tiene soberanía a un mar, ¿no? Tú sabes que tiene soberanía al mar peruano, también llamado el mar de Grau, desde el año de 1947, ¿no? Cuando el Perú adopta la tesis de las 200 millas. Y tener un mar es muy importante porque nos permite tener acceso a agua, ¿no? A recursos hidrobiológicos, a minerales, a petróleo, ¿no? Que se pueden extraer del subsuelo marino, ¿ya? Y esto te va a permitir, obviamente, comercializar con otros lugares, ¿no? Esa es una ventaja, ser un país marítimo, esa es una ventaja. Otra ventaja es que el Perú es un país bioceánico, dos, tiene salida a dos océanos, y eso creo que sí lo manejamos la mayoría, de forma natural, salimos al océano Pacífico, a la cuenca del Pacífico, ¿ves? Que nos permite comercializar con América del Norte, con Asia, con Oceanía, llegar a la Antártida. Y indirectamente, por el río Amazonas, que nace en nuestro país, salimos al Océano Atlántico. También tenemos acceso a la cuenca del Atlántico, que nos permite comercializar con África, con Europa, con la zona este de América del Norte, ¿ya? Entonces, el Perú es un país marítimo y aparte es un país bioceánico, salida a dos océanos. Pregunta, de estos dos océanos, ¿cuál es el más importante actualmente en el comercio mundial? El Pacífico. Muy bien, Alexander. Muy bien, Alexandra. Por ahí van los nombres, ¿no? Muy bien, Dana también. Claro, porque si tú sales al Pacífico tienes acceso a Asia, donde está China e India, que actualmente son los países industrias, ¿no? Son los que están produciendo muchos productos, son los grandes compradores de materia prima, y eso para el Perú es una ventaja, por ejemplo, ¿ya? El Perú también es un país andino, quiere decir que por nuestro territorio pasa la cordillera de los Andes. Tú sabes que la cordillera de los Andes es un macizo montañoso que nace a la altura de Venezuela, ¿no? Pasa por Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Y que en nuestro país la cordillera de los Andes nos da muchas cosas, nos da minerales, nos da paisajes para impulsar el turismo, como los nevados, la montaña de los 7 colores, por ejemplo, nos da variedad climática, diferentes hábitats o ecosistemas, ¿no? Entonces, esa es una ventaja, ¿ya? Y a nivel de la cordillera, el Perú también se ubica casi en el centro, puede ser que es un país de posición central. Somos un país amazónico, quiere decir que como el río Amazonas nace en nuestro territorio, ¿no? El Perú es parte de esta cuenca, de la cuenca del Amazonas, es parte de la cuenca del Amazonas. Y al ser parte de la cuenca del Amazonas, ¿qué significa? Que tiene acceso a mucha agua dulce por el río Amazonas, por las lluvias que hay en ese lugar, también a su gran biodiversidad de flora y fauna, a su gran variedad de culturas o etnias, como nos dice Denise, a una zona de madera fina, ¿no? Por los bosques, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa también es una ventaja que el Perú aprovecha, ¿no? Y somos un país con presencia antártida. La Antártida es este continente que vemos acá abajo, ¿no? La Antártida es un continente congelado y es un continente donde no evolucionó el ser humano no surgió acá.
Y el Perú, en el año de 1981, firmó el Tratado Antártico. El Tratado Antártico es un tratado que surge en 1959, ¿ya? En la cual algunos países se comprometen a cuidar la Antártida, mantenerla pura, ¿no? Libre de contaminación y defenderla, ¿no? De cualquier país que se la quiera agarrar, ¿no? Que la quiera dominar. Entonces, ese tratado surgió en el 59 y Perú se une a ese tratado en el 81, ¿ya? Respetando lo que dice el tratado, que el Perú va a cuidar la Antártida, de que la va a defender, y entonces el Perú, aparte de ser un país que firma el Tratado Antártico, tiene una base, ¿no? Aquí en esta puntita de la Antártida, la llamada base Machu Picchu, como dice por aquí nuestro compañero Alexander, ¿ya? Ahora, uno dirá, pero ya, si el Tratado Antártico dice que la Antártida no se va a dividir, no se va a repartir, ¿no? No se va a repartir, entonces, ¿cuál es nuestra ventaja, no? Nuestra ventaja de ser un país antártico, ¿no? Uno, que si eres un país antártico, te vas a codear con otros países mucho más desarrollados, ¿no? El Tratado Antártico está Perú, Bolivia, Brasil, están países atrasados, pero también están países desarrollados, ¿no? Como Japón, como Rusia, como Estados Unidos. Entonces, imagínate que tú te reunieras con esos países tan desarrollados, ¿no? Al ser parte del mismo tratado, te genera ventaja porque te relacionas con otros países poderosos, ¿no? Y también ellos te pueden ayudar en tu desarrollo tecnológico. Entonces, esa es una ventaja por la cual el Perú es un país antártico, ¿no? ¿Por qué protege la Antártida? Porque la Antártida también tiene influencia peruana, por más que está lejos de casa, por más que la Antártida está más abajo de Chile, la Antártida influye en el Perú. ¿Ya? Hay una frase que resume esto muy bien, que dice, cuando la Antártida se estornuda, el Perú se resfría, ¿no? O sea, cuando la Antártida estornuda, sus efectos se sienten en el Perú. ¿Por qué? Porque de la Antártida, cerca a ella, nace la corriente peruana, que influye en nuestro mar, en nuestro clima costero. Desde la Antártida salen vientos fríos que generan el friaje amazónico, ¿no? Por eso es que hemos colocado la base Machu Picchu para poder monitorear esos vientos, ¿no? Y de esa manera el CENAMI pueda dar aviso a los lugares de la selva donde va a llegar el friaje para que la gente se prepare y de esa manera no se enferme, ¿no? Etcétera, ¿ya? Entonces, esa es la principal razón. La Antártida, por más que esté lejos de casa, tiene influencia en nuestro territorio. Y por eso que el Perú tiene una base científica en la cual hace investigaciones justamente en esos aspectos, en los vientos, en las corrientes marinas, ¿ya? Entonces, si bien el Perú se une al Tratado Antártico en el año 81, en el año 89, al tener base científica, al construir la base científica y empezar a hacer investigaciones científicas, ¿no? De los vientos, de las corrientes marinas, el Perú va a ser considerado país consultivo. Entonces, en la actualidad, el Perú es un país antártico y tiene la categoría de país consultivo. Eso significa que cuando se dan estas reuniones en las cuales se juntan todos los países antárticos, se juntan pues Japón, Brasil, Perú, China, Noruega, Estados Unidos, Perú va a estas reuniones y al ser consultivo tiene derecho a voz y voto, ¿no? Y con el voto decide qué cosas se puede hacer en la Antártida. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser un país antártico? Que al estar en la Antártida nos relacionamos con países de mayor nivel y podemos estudiar la Antártida y ver y avisar con tiempo lo que le puede pasar al Perú, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora con los puntos extremos. Los puntos extremos se refieren a los puntos más alejados dentro de tu territorio. Esto es recontra fácil, te vas a dar cuenta. Mira, este es el mapa del territorio continental peruano, ¿verdad? El punto más extremo por la zona oeste, o sea, por la zona izquierda, estaría aquí, ¿no? En la zona de Piura, en un lugar llamado Punta Balcones. Punta Balcones, en Piura, es el lugar más alejado por el oeste, ¿ya? Y es colindante con el Océano Pacífico.
El punto extremo más alejado por el norte, por acá arriba, obviamente, ¿quién lo va a tener? Loreto. Y eso se llama Huepí, ¿ya? Huepí es un lugar en Loreto y es el punto más alejado por la parte norte del territorio continental, y Huepí es fronterizo con Colombia. Por la zona del este, o sea, por aquí, el punto más alejado va a estar aquí, en la colita de Madre de Dios, ¿no? Esta colita, aquí se juntan dos ríos, el río Jit y el río Madre de Dios, y ese es el punto más alejado, colindante con el país de Bolivia. Y por abajo, eso sí, creo que todos sabemos, el punto más alejado sería en Tacna, ¿no? Colindante con Chile, en la zona llamada La Concordia, ¿ya? Entonces, estos son los 4 puntos más alejados dentro de nuestro territorio continental. Ahora, ¿por qué es importante? Dirá usted. Porque de esa manera sabes cuáles son los límites, los puntos más alejados de tu territorio y hasta dónde se hace sentir el poderío peruano, ¿no? Hasta dónde se respetan las normas, las leyes, las disposiciones del Perú, ¿ya? Por eso, ¿no? Muy bien, estos son los puntos extremos, ¿ya? Continuamos, las fronteras. Bueno, las fronteras, ¿qué cosas son? Las fronteras son esto de acá que estoy señalando con el láser, ¿ya? Esta línea de color media negra que estoy señalando con el láser, esa es la frontera. ¿Qué cosa es la frontera? Las fronteras se definen como el borde o límite de tu territorio. Las fronteras son el borde o límite de tu territorio, ¿ya? Ahí está. Las fronteras son como la piel, así como tu piel separa tu mundo interior, tu cuerpo, tu parte interna del mundo externo, las fronteras también separan al Perú del resto de países, ¿ya? Y en este mapa, por ejemplo, ya hemos visto, ya te dije cuáles son las fronteras, ¿no? ¿Me puedes decir con cuántos países el Perú es fronterizo? ¿Con cuántos? No con cuáles, sino cantidad. ¿Con cuántos países el Perú es fronterizo? Pues con 5, muy bien, Alexander, también por ahí Pierito, ¿no? Con 5. Es fronterizo por arriba, por el norte con Ecuador, con Colombia también, por el este con Brasil, con Bolivia y por el sur con Chile. Claro que sí. Estos son los países fronterizos, ¿verdad? Entonces, el Perú es un país que es fronterizo con 5 estados, ¿ya? ¿Qué son las fronteras? Son los bordes o límites del territorio, ¿no? Ahora, con el Océano Pacífico, claro, si hablamos de océano, sería con el Pacífico, ¿no? Pero si hablamos de país, sería con estos 5 de acá, ¿ya? Es bueno que sepas, ¿no? Y los mapas siempre nos ayudan a recordar, pues, con qué países somos fronterizos, ¿no? Porque hay algunos que piensan que Perú es fronterizo con Argentina. O sea, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿No? O sea, no hay, ¿no? Pero hay personas que tienen esas dudas, pero tú ya no, ¿verdad? Tú sabes que el Perú no. Muy bien. Las fronteras hemos visto en la diapo introductoria, cuando nos mostraban el mapa del Perú en 1821, cuando el Perú era de color amarillo, y el mapa actual cuando el Perú es de color verde, y vemos cómo sus fronteras han cambiado, ¿no? El Perú antes era más grande, de mayor territorio, y ahora ha quedado casi la mitad. Quiere decir que el Perú en el proceso ha perdido o ha cedido territorios, ¿no? Y este hecho de perder o ceder territorios generalmente es a raíz de conflictos armados, de guerras, principalmente, ¿ya? Ahora, si bien hemos tenido guerras en el pasado, ¿no? Estas guerras han terminado por definir nuestras fronteras, y nuestras fronteras es lo que tenemos hoy día, de hoy, ¿no? En la forma como el Perú tiene actualmente, ¿ya? De ahí que se digan que las fronteras son dinámicas, porque las fronteras pueden cambiar, cambiaron del 1821 a la actualidad, la frontera peruana, ¿no? Tal vez si el Perú se arma militarmente, se vuelve un país agresivo, podría ir a hacer la guerra, digamos, a Ecuador, arrebatarle territorio y su frontera cambiaría, ¿no? De ahí se digan que las fronteras cambien. Las fronteras pueden crecer o pueden achicarse, ¿no? En el caso del Perú hemos visto que históricamente se han achicado, ¿ya? Si bien nuestras fronteras se han achicado, lo bueno que podemos rescatar es que todas nuestras fronteras en la actualidad ya están definidas, ¿no? O sea, ahorita no tenemos problema porque no sabemos cuál es la frontera con Ecuador, o con Colombia, o con Brasil, o con Bolivia, o con Chile. No, todas nuestras fronteras, tanto continental como marítima, están establecidas.
Y si tú ya tienes claro tu frontera, entonces no va a haber pretexto o razón para un conflicto como una guerra futuro. Eso es lo bueno, ¿no? Quiere decir que como van las cosas, a tu generación, ¿no? Ustedes que son jovencitos, no van a vivir o no hay probabilidad de que vivan guerra con un país fronterizo, ¿no? Porque ya todas nuestras fronteras están establecidas. En cambio, en épocas antiguas, las fronteras no estaban establecidas y eso generaba conflictos continuamente, ¿no? Por eso que hemos ido perdiendo territorio. Cuando establecen las fronteras, ¿ya? Las fronteras se van a establecer a través de tratados. La siguiente diapo ya vamos a ver los tratados que hemos firmado. Y las fronteras pueden ser de dos tipos. Pueden ser frontera natural o frontera artificial. La frontera natural o geográfica, ¿ya? Le llaman así porque vas a tomar como referencia geográfica un accidente natural, ¿ya? Por ejemplo, puedes tomar como referencia para establecer tu frontera un río, un lago, una cordillera, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí tenemos una línea de color marrón. Esta es la cordillera del Cóndor, ¿ya? La cordillera del Cóndor, la cordillera es un accidente natural. Y la cordillera del Cóndor, que está ubicado entre Cajamarca y Amazonas, sirve de frontera con el país de Ecuador. Entonces, como es una cordillera, ¿qué tipo de frontera es? Frontera natural, ¿ya? Ríos, cordilleras, lagos, mesetas, etcétera, servirán de frontera natural, ¿no? Ejemplo, la cordillera del Cóndor, que ya has visto que es fronteriza o limítrofe con Ecuador. También tenemos el río Sarumía, que está aquí en la puntita de Tumbes, es fronterizo con el país de Ecuador. Aquí tenemos también el río Putumayo. El río Putumayo es un río fronterizo con el país de Colombia. El río Yavarí, eso tú lo manejas muy bien, es fronterizo con Brasil. El río Suches, el río Desaguadero, el lago Titicaca, son fronterizos con Bolivia. Cuando un río, cordillera, montaña o meseta es fronterizo, te sirve para separar de otro país tu territorio, se va a llamar frontera natural, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el río Putumayo, ¿no? Que es el mismo de acá, y vemos cómo sirve de límite entre Perú y Colombia. Perú y Colombia, ¿ya? Entonces, cuando las fronteras se han establecido tomando en cuenta accidentes naturales, se le va a llamar frontera natural. Muy bien, este es el cauce del río Putumayo, ¿ya? El cauce tú ya sabes que es la cavidad. Estas son sus riberas, las de color marrón. Y lo de color azul va a ser el nivel de las aguas del río Putumayo, ¿ya? Muy bien. Para este lado está Perú, digamos, Perú está por aquí, y para este otro lado está Colombia, ¿ya? Ahora, cuando un río es limítrofe, como el Putumayo, como el Suches, el Yavarí, el Desaguadero, etcétera, ¿qué se toma como referencia para establecer la frontera? Su punto más profundo del río. Y el punto más profundo estaría por aquí, ¿no? Ese punto muy profundo, ¿ya? Estaría, digamos, por acá, aquí. ¿Cómo se le llama? Se le llama talhue. Muy bien, Fran, el talhue. El talhue es el punto más profundo del cauce del río y a partir de él se traza una línea imaginaria perpendicular, ¿ya? Al talhue. Y entonces del talhue, de lo que está de esa línea imaginaria del talhue, todo lo que está al lado derecho le corresponde a Perú. Esta es ribera peruana, esta es la porción del Putumayo peruano y esta sería la porción del Putumayo colombiano, ¿no? Este es Putumayo colombiano, este es ribera del Putumayo colombiano, ¿ya? Entonces, cuando un río es fronterizo limítrofe, ¿qué se toma como referencia? Las riberas del río, no, el volumen del agua del río tampoco, que toma en cuenta su punto más bajo, su famoso talhue, ¿ya? Eso es en el caso de que fuera río, cualquier río, Sarumí, Suches, etcétera, ¿ya? Y si fuera una cordillera, como el caso de la cordillera del Cóndor, ¿no? El caso de la cordillera del Cóndor, ¿qué vamos a tomar como punto de referencia? Su divisoria de aguas.
tú sabes que las divisorias de aguas siempre son los puntos más elevados del territorio. En este caso, esta será pues la zona límite entre ambos países, ¿no? No es la base del cerro, montaña, cordillera, no, son sus partes más elevadas, la famosa divisoria de aguas, ¿ya? Muy bien, entonces eso es frontera natural. Cuando tomas como referencia un accidente natural. Pero en el caso de Chile, por ejemplo, con Chile no tenemos ningún río, no hay por ahí ninguna cordillera, ningún lago, no hay nada que nos separe con ese país. Entonces, ¿qué tomamos como referencia? Usamos las fronteras artificiales. Aquí vamos a usar creaciones humanas, los famosos paralelos y meridianos, ¿ya? Los paralelos y meridianos son las famosas líneas geodésicas, se toman para establecer la frontera artificial. Gracias a ella vamos allá a las coordenadas y vamos a ver pues dónde está la frontera. El problema es que los paralelos meridianos no se ven, ¿no? Por aquí, por mi frente, puede estar pasando un paralelo y yo no lo veo. Lo mismo, puede ser que para establecer la frontera entre Perú y Chile han usado paralelos, pero paralelos no se ven, pues. Entonces, como un río sí se ve, una cordillera sí se ve, un lago sí se ve, un paralelo no se ve. Entonces, como los paralelos y los meridianos no se ven porque son imaginarias, en esos casos es más necesario, en esas zonas por donde está pasando el paralelo imaginario, colocar hitos o mojones. Los hitos son estas estructuras de acá, de forma trapezoidal, hecho de cemento o concreto armado, ¿ya? Que se colocan en la ruta del paralelo. Entonces, digamos que por acá hay un paralelo imaginario, entonces acá coloco hitos, hito, 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 ¿no? Separados una cierta distancia. De esa manera, este señor, por ejemplo, ¿no? Él dice, mira, yo estoy en Perú, digamos que donde está el señor Perú, y acá donde está es Chile. Entonces, acá no hay ninguna cordillera, ningún río, ningún cartel que me diga, mira, ahí acaba Perú, empieza Chile, ¿no? Entonces, pero él va a ver el hito. Y él sabe que el hito le está diciendo, no traspases, porque si traspases, entras a territorio chileno y vas a tener problemas, ¿ya? Entonces, la frontera puede ser de dos tipos. Si utilizo un río, una cordillera, un lago para demarcar, para delimitar, ¿ya? Se llama frontera natural o geográfica. Si tomo paralelos y meridianos, se llama frontera artificial. Los hitos, estas estructuras de concreto armado, se deben colocar, ya sea en frontera natural y en frontera artificial, en los dos casos. Siempre coloca hito, obviamente, en suelo, ¿no? Entonces, quiere decir, profesora, que aquí en la cordillera del Cóndor hay hitos, claro, aquí en la cordillera del Cóndor hay hitos, acá han colocado hitos, ¿no? Si bien tú ya sabes que los puntos más altos son las divisorias de aguas y separan un país, también colocan hitos, ¿ya? Pero ¿dónde será más necesario colocar hitos? En frontera artificial. En frontera artificial es más necesario colocar hitos. Entonces, si yo tengo 10 hitos y tengo que colocar encima de una cordillera y donde pasa un paralelo, ¿qué prefiero? Colocar donde pasa un paralelo. Porque aquí no se ve nada. Aquí por lo menos la gente ve la cordillera y dice, mejor ya no paso, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, los hitos se colocan tanto en fronteras naturales, terrestres, o sea, de suelo, ¿no? Como una cordillera, una meseta, etcétera, y en una frontera artificial, ¿ya? Pero ¿dónde es más necesario? En una frontera artificial, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces estas son las fronteras. Date cuenta que la frontera con Colombia, toda la frontera con Colombia es por río, por el río Putumayo. Entonces, si me preguntaran con qué país tenemos frontera puramente natural, es con Colombia. ¿Con qué país tenemos frontera puramente artificial? Es con Chile. Con Chile, acá hay pura frontera artificial. Aquí hay paralelos meridianos estableciendo el límite. Acá hay como 80 hitos que se han colocado para que la gente sepa que ya está acabando el territorio peruano y que más allá está territorio peruano, ¿ya? Entonces, frontera puramente natural con Colombia, frontera puramente artificial con Chile. Y con los demás países la frontera es mixta. Quiere decir que hay partes donde hay frontera natural y hay otras partes que hay frontera artificial, ¿ya? Puramente natural con Colombia, puramente artificial con Chile. Ahora, tú dirás, y profesora, si el Perú es limítrofe con 5 estados,
¿Con qué país tenemos la frontera más larga? Si hablamos de tamaño, obviamente la frontera más larga la tendremos pues con Brasil. ¿Ya? La frontera más larga, de mayor kilometraje, de donde empieza Brasil, la frontera brasileña hasta donde acaba, es como 2.800 kilómetros. Es la frontera más larga. La segunda frontera más larga la tenemos con Ecuador. ¿Ya? La tercera más larga en tamaño es con Brasil, con Colombia. La cuarta más larga es con Bolivia. Y la más chiquita, obviamente, entenderás, es con Chile, ¿no? Con Chile. Entonces, ese es el orden de longitud de frontera. La más larga siempre con Brasil, la segunda con Ecuador. En exámenes muchas veces han preguntado, ¿cuál es la segunda frontera más larga? Y la segunda frontera más larga, algunos piensan que es con Colombia, porque da esa impresión, pero no es así, es con Ecuador, ¿ya? Muy bien, te lo dejo ahí la diapo 5 segundos si que quieres tomar apunte a esas cositas que he escrito sobre la diapo. Listo, entonces eso es fronteras. Ahora vamos a ver tratados fronterizos, ¿ya? Bueno, como estabas diciéndote, lo bueno es que en la actualidad nuestras fronteras están totalmente establecidas, delimitadas, ¿no? Con los tratados. Por ejemplo, con Ecuador, uno de los tratados que te preguntan bastante es el Tratado de 1942, el Tratado de, bueno, el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, ¿no? Tú que llevas historia, tu profesor ya te debe haber contado que en el año 41 aproximadamente Ecuador le reclama a Perú que Tumbes, las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas eran suyas, ¿no? Y Perú le dice que no, que estas provincias, Tumbes, Jaén y Maynas, son peruanas. Entonces eso genera una guerra, ¿no? Se declaran la guerra y a raíz de esa guerra se firma este tratado, el famoso Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, en la cual Ecuador reconoce que Tumbes, Jaén y Maynas son peruanas y que nunca más la va a reclamar, ¿no? Y acá se va a estipular que el río Sarumilla y la cordillera del Cóndor serán fronterizas, marcarán las fronteras, ¿ya? Luego, en el año 96, 90, va a haber otro problema, ¿no? Población civil y militares ecuatorianos invaden territorio peruano. Como faltaba colocar hitos en la cordillera del Cóndor, ellos adujeron que al no ver hitos, no veían dónde acababa su territorio y empezaron a ingresar, ¿no? Y pues violaron territorio peruano. Ante eso, ya habían colocado bases militares, ya habían fundado pueblos y todo lo demás. Y entonces el Perú responde, ¿no? Tratando de expulsarlos y eso genera un conflicto, el conflicto del CENEPA, ¿no? Y a raíz de eso se va a firmar un tratado, el Tratado del Acta de Brasilia, también llamada Acuerdo Global de Paz, Acuerdo Global de Paz, apúntalo por ahí, ¿ya? Acta de Brasilia o Acuerdo Global de Paz. Es el último, es el acuerdo que firma a raíz de eso, ¿no? De esa invasión que hizo Chile y la expulsión que el Perú trató de hacer. Entonces, en esta acta de Brasilia, Ecuador retrocede, ¿no? Y Perú cede, ¿no? El kilómetro cuadrado de Tiguinza. Tiguinza es un sector aquí en el Perú que el Perú le ha cedido a Ecuador para su usufructo por un tiempo de 99 años, ¿no? Este territorio, el kilómetro cuadrado de Tiguinza, está en Perú, pero no se respetan las leyes peruanas, se respetan las leyes ecuatorianas porque le corresponde a Perú, a Ecuador, por un tiempo de 99 años. Cuando acaben los 99 años, Ecuador se retira y este territorio nuevamente estará bajo leyes peruanas, ¿no? Entonces, eso se estipuló en el Acuerdo Global de Paz o Acta de Brasilia. ¿Dónde inicia la frontera? La frontera inicia aquí, en la zona de Boca Capones, y termina en la boca, o sea, en el inicio del río Huepí, en Loreto. ¿Ya? Esa es la famosa línea de frontera. Ya sabes que con Ecuador tenemos la segunda frontera más larga. Luego tenemos con Chile. Bueno, con Chile tenemos el Tratado de Ancón de
883, en la cual Perú reconoce haber perdido la guerra del Pacífico y pierde Tarapacá para siempre y cede a las provincias de Tacna y Arica, ¿no? Por un tiempo de 10 años. Al cabo de los 10 años, tú sabes que Tacna y Arica debieron regresar al territorio peruano, pero no pasó eso, pasaron más tiempo hasta que se hace un plebiscito o consulta popular y se le pregunta a la población, como ya habían pasado como 2 décadas, si querían regresar al Perú, ¿no? Y en ese plebiscito Tacna dice que quiere regresar al Perú y Arica dice, no, yo me quedo en Chile. Y eso se sella en el Tratado de Lima. En el Tratado de Lima de 1922, o también llamado Rada Figueroa, es otro nombre que tiene, también se le conoce así, te puede venir en examen de admisión así, Figueroa, Tacna, la provincia de Tacna retorna al Perú y la provincia de Arica se queda pues bajo poder chileno, por eso que hoy día es chileno, ¿no? Donde inicia la frontera en la meseta de Ancomarca, que está por acá, y termina en la orilla del mar, ¿no? Donde es el hito de la Concordia. Con el país de Colombia tenemos el Tratado Salomón Lozano. Este tratado, chico-chica, es un tratado que mucho lo piden en examen de admisión. No sé por qué. Debe ser porque es uno de los más emblemáticos con Colombia, pero yo he visto que en varias universidades siempre colocan el Tratado Salomón Lozano, ¿con qué país? ¿No? Ya, el Tratado Salomón Lozano se firma en el año 1922, disculpa, y aquí se cede la zona roja. La zona roja es el famoso trapecio de Leticia, ¿no? Perú cede a Colombia el trapecio de Leticia y Colombia cede al Perú el triángulo de Sucumbíos, ¿ya? La frontera va a iniciar en la boca del río Huepí y termina en la boca del río Yavarí, ¿no? Con Brasil, esta zona de color amarillo, de acá arribita, lo cedemos en 1851 con la Convención Fluvial. La Convención Fluvial es un acuerdo en el cual Perú le cede este territorio con sus riquezas, con su gente a Brasil, a cambio de que Brasil nos deje pasar por su territorio y salir al Océano Atlántico. Lo que está acá abajo, esto de acá, este terreno de amarillo más grande, lo cedemos en el año de 1909 con el Tratado Velar de Río Branco. Aquí hubo problemas, ¿no? En esta época está de moda el caucho para hacer los neumáticos, por ejemplo, y entonces aquí había caucheros peruanos y como faltaba colocar hitos, caucheros brasileños invaden, ¿no?, territorio y empiezan a pelearse, ¿no?, por el caucho con los caucheros peruanos. Esto genera muerte por ambos lados, tanto por caucheros peruanos como caucheros brasileños, y Brasil le reclama al Perú, porque hay brasileños que han muerto en territorio peruano. ¿Qué ha pasado? Le pide una explicación a Perú, y Perú le responde que ha sido algo casual, no ha sido provocado, sino que ha sido entre la misma población civil que se han puesto a luchar por el caucho, y parece que esto no le satisface a Brasil, y entonces Perú se huele que Brasil estaba buscando un pretexto para hacernos conflicto, guerra. Entonces Perú dice, mejor, ¿sabes qué? Para sellar las paces te doy este territorio y ahí quedamos a mano, ¿no? Entonces, este color de amarillo lo cedemos en el Tratado Velar de Río Branco de 1909. La frontera empieza en la boca del río Yavarí y termina en la boca del río Yaberija, ¿ya? Y con Bolivia perdemos la zona verde en el Tratado de 1902, con el Tratado Osma-Villazón. Y en el Tratado de 1909, el Polo Bustamante, se ratifican los límites por el norte con Bolivia, ¿no?, tomando en cuenta el río Suches y el lago Titicaca, ¿ya? La frontera inicia en la zona de Yaberija y termina en la meseta de Ancomarca. Y estos son los tratados últimos con los países vecinos que tenemos, ¿no? Y un poquito de manera rápida cómo fue que el Perú fue perdiendo o cediendo el territorio, ¿ya? Si tú te das cuenta por los años, ¿no?, el tratado más reciente es este de acá, el Acta de Brasilia. El Acta de Brasilia, que se firmó con Ecuador, es el tratado último, más reciente, se firmó en el gobierno de Fujimori, ¿ya? Y con eso se acabaron pues nuestros problemas territoriales por frontera, ¿no? Se supone que, como te dije, ya todas nuestras fronteras están establecidos con tratados y no hay motivo
en el futuro para que el Perú le haga conflicto a sus países vecinos o los países vecinos nos hagan conflicto a nosotros, porque ya todo está claramente delimitado, todo está claro como el agua, ya sabemos dónde están nuestras fronteras, cuáles son los ríos, cuáles son las cordilleras, qué hitos, dónde inicia, dónde acaba la frontera, o sea, ya todo está establecido muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta es la manera como el Perú ha ido perdiendo o ha ido cediendo territorio, ¿no? Y eso explica cómo el Perú llegó de lo que era de color amarillo, ¿no? A lo que es hoy día, cómo ha perdido territorio en el proceso. Muy bien. Antiguamente, date cuenta por los conflictos que hemos tenido, siempre los conflictos empiezan por territorio, ¿no? O sea, la gente invade, y vienen los militares a apoyarlo y ahí se genera la invasión. De ahí que antiguamente se consideraba que las zonas fronterizas, las zonas de frontera, los bordes de frontera, eran las zonas más vulnerables de tu territorio. Si tú eras un país y tenías un país vecino, y ese país vecino te quería invadir, ¿por dónde te iba a invadir? Por tu frontera. Por eso se recomendaba ahí colocar tus mejores soldados, tipo Rambos, ¿no? Así es, o sea, los más ranqueados, esos que saben pelear muy bien, los mejores estrategas, el armamento más moderno para que si te invadían, poder repeler o aguantar por lo menos, detener al invasor hasta que llegaran tus refuerzos, ¿no? Hoy día en la actualidad ya esa idea se dejó de lado, ¿no? Ya las fronteras no son vistas como zonas de tensión, de conflicto, ¿no? De que por ahí me van a invadir, sino que las fronteras ya son vistas como zonas de integración. Y se entiende, ¿no? Ten en cuenta que desde que el Perú nace como república en el 21, a la actualidad pues ya pasaron casi 200 años, ¿no? Y que al Perú le hayan hecho guerras o el Perú haya invadido a otros países, porque el Perú también invadió a Ecuador, por ejemplo, es algo normal. En todos los países se han dado, o sea, no es algo que al Perú nos han hecho nomás, o sea, todos los países, ¿no? Argentina invadió Brasil, Chile, Argentina, o sea, todos los países han tenido conflictos, porque al inicio todos buscaban agrandar su territorio, ¿no? Y eso ya es parte de la historia, eso no se puede cambiar, aunque no nos guste, eso es así, ¿no? Pero vivir con ese resentimiento no es bueno, ¿no? No es bueno para la salud mental y no es bueno para los estados, porque eso hace que sus relaciones sean tirantes, sean tensas, ¿ya? Entonces, lo que hoy día, lo que se ha visto es que incentivar tanto el resentimiento no ayuda para nada, ¿no? No ayuda para la integración de los pueblos, no ayuda para el comercio, etcétera. Por eso es que en el contexto de la globalización, a partir de la década del 80, en generar un mundo global, en la cual se puede comercializar con cualquier país, estas barreras de resentimiento con el país vecino ya deben ser superadas, ¿no? Y hay que ver las fronteras como zonas de potencialidad, es una oportunidad para conocer al otro país, para relacionarnos, para llevarnos bien, para hacer comercio, ¿no? Para tener ayuda mutua. Por eso es que se da ese cambio, ¿no? Como de una visión de una frontera, zona más peligrosa de tensión, que por ahí sí o sí te van a invadir, cuídala muy bien, ahora no, ¿no? Baja un poco tu resguardo militar, o sea, siempre va a haber militares, pero debilítalo un poco y promueve más la integración entre los pueblos vecinos, ¿no? Es por un contexto económico, que es el contexto de la globalización, ¿ya? Entonces, en ese contexto también se crean zonas de frontera, zonas fronterizas, ¿ya? Muy bien. Entonces, digamos que yo me quiero ir a visitar la isla de Galápagos, ¿no? Tú sabes que la isla de Galápagos es famosa porque la visitó Darwin y ahí están las tortugas gigantes. Y tú sabes que la isla de Galápagos está en Ecuador, ¿no? Entonces, como no me alcanza plata para irme en avión, me voy vía terrestre, ¿no? Yo que soy de Lima, me compro mi pasaje interprovincial, salgo de Lima y me voy por toda la Panamericana Norte, ¿no? Paso por Ancash, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes. Tumbes es uno de los departamentos fronterizos con Ecuador, ¿cierto? Ya. Cuando un departamento es fronterizo con un país, ese departamento fronterizo se llama región de frontera.
Si yo vivo en Tacna, Tacna es un departamento fronterizo con Chile. Por lo tanto, como es un departamento fronterizo, ¿cómo le van a llamar? Región fronteriza. ¿Ya? Entonces, el lenguaje es simple. Un departamento fronterizo es región fronteriza. El lenguaje técnico es el ámbito subnacional de programación y gestión de desarrollo. O sea, así casi nadie lo entiende, ¿no? Pero si te dicen que es un departamento fronterizo, es lo mismo que una región fronteriza, o sea, como que ya, o sea, se hace más digerible, ¿no? Lo entiendo mucho más fácil. Y allá llegué al departamento de Tumbes, me bajo en el terrapuerto, ¿no? Y le consulto a uno de los señores que hacen taxi. Señor, lléveme lo más cercano a Ecuador, a la frontera con Ecuador. Ya. Y ya, subas el taxi y en el camino le voy conversando, señor, ¿a dónde me va a dejar? ¿No? Ah, te voy a dejar, me va a decir, en la provincia de Zarumilla, ¿ya? Que es la provincia más cercana con Ecuador. Entonces, digamos que esto de acá es Tumbes, ¿no? Bueno, el departamento de Tumbes. El departamento de Tumbes está formado por 3 provincias, ¿ya? Esta es la provincia Contralmirante Villar, esta es la provincia de Tumbes y esta es la provincia de Zarumilla. Entonces, mi ómnibus interprovincial me trajo de Lima, ¿no? Y me dejó aquí. Aquí he agarrado mi taxi que me está llevando a la provincia más cercana con Ecuador, a esta provincia. Esta provincia fronteriza con Ecuador, ¿cómo se le llama? Zona de frontera, ¿ya? Las provincias fronterizas con el país vecino se llaman zona de frontera. Si yo vivo en Tacna, Tacna es un departamento. El departamento de Tacna es limítrofe con Chile. Pero hay una provincia de Tacna que es limítrofe con Chile. ¿Cómo se llama esa provincia? La provincia de Tacna. Entonces, esa provincia de Tacna, ¿qué sería para mí? Zona de frontera. ¿Qué es la zona de frontera? Es la provincia fronteriza. Ese es el lenguaje simple. El lenguaje más técnico dice, es el soporte de las áreas de frontera y nexo articulador de la región administrativa, ¿no? O sea, como este lenguaje es como solamente para los entendidos. Nosotros, gente común y corriente, a veces ni lo entendemos. Pero en lenguaje sencillo sería lo equivalente a una provincia fronteriza. Muy bien, ya me bajé en el taxi, ¿no? Le digo, señor, ya, hasta aquí me dejó, ya. Ya, pero yo quiero ir a Ecuador, le digo, ¿no? Yo quiero ir al Ecuador, yo quiero ir al otro país, le digo. Ah, ya, mira, no hay problema, ¿ya? Bájate y toma un mototaxi y dile que te lleve a Aguas Verdes. Te bajas en el puente binacional, cruzas y ya llegaste a Ecuador. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo me bajo del taxi, ¿no? Le pago por la carrera al señor y tomo mi mototaxi. Le digo, joven, llévame a Aguas Verdes, le digo. Entonces el joven lleva y me deja acá. ¿Qué es Aguas Verdes? Aguas Verdes es el distrito fronterizo con Ecuador. Los distritos fronterizos con el otro país se llaman área de frontera. ¿Ya? Los distritos fronterizos se llaman área de frontera. Entonces me bajo en Aguas Verdes, soy esta persona de acá, me deja acá, y me dice, ya usted se quiere ir a Ecuador, ¿no? No hay problema. Este es el puente binacional, ¿no? Que une Perú y Ecuador. Por eso que acá está, mira, la policía, ¿no? Entonces usted, como veo que tiene una mochila de mano, o sea, una mochila chiquita, normal, va a poder cruzar sin ningún problema. ¿Ya? Pero si te detienen los militares ecuatorianos, identifícate, te van a preguntar qué cosas haces acá, y si tú le dices que viene para turismo, ¿no? Y tienes el dinero para hacer turismo, te van a dejar pasar, no hay problema. Entonces, el último lugar que yo voy a pisar de territorio peruano antes de llegar a Ecuador, ¿cuál será? Mi distrito fronterizo. El distrito fronterizo, que es mi área de frontera. ¿Ya? En el distrito fronterizo está la mayor seguridad. La mayor seguridad. ¿Ya? Aquí están las guarniciones militares, o sea, acá están las bases militares ante algún conflicto para que ellos puedan responder. Aquí están las aduanas, ¿no? Si yo llevo un equipaje grande, por ejemplo, me van a decir, a ver tus pasaportes,
los documentos del paquete, qué cosa lleva, colócalo ahí, va a pasar por un escáner para ver qué cosa tengo, para ver si llevo droga o cosas ilegales, armas, etcétera, ¿no? Y me van a enseñar mi pasaporte, ya entran, ¿no? Pero si tú vas así como esta señorita, con una bolsita, con tu cuarterita, o sea, pasas por la gente, porque tenemos los de Ecuador y Perú, tenemos casi el mismo test, hablamos casi muy parecido, entonces pasas desapercibida, ¿no? Generalmente la gente cruza de un lugar a otro porque van a hacer comercio, van a visitar zonas cercanas y ahí al toque regresa, ¿no? Pero acá siempre en el distrito fronterizo, como es la zona de mayor flujo entre habitantes de ambos países, están las bases militares, están las aduanas, están también las migraciones, donde se sellan el pasaporte, están también ahí, por ejemplo, las casas de cambio, ¿no? Entonces yo voy a cambiar mis soles, mis 1000 soles que estoy llevando, por mis $250 ecuatorianos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí están las casas de cambio. Y con eso ya avanzo y me voy a la isla de Galápagos, por ejemplo, ¿ya? Entonces así es la cosa. Estos son los espacios fronterizos. Tenemos el sitio fronterizo, que es equivalente al área de frontera, la provincia fronteriza, que es equivalente a la zona de frontera, y el departamento fronterizo, que es equivalente a la región fronteriza. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es integración fronteriza. Entonces, hemos visto ubicación del Perú, sus tratados y sus lugares de integración. Bien, continuamos. Continuamos ahora, ¿ya? Vamos a hablar del centralismo y la regionalización, ¿ya? El centralismo, chica, es una forma de gobierno. Es una forma como se organiza un país para dirigir su territorio. ¿Qué es el centralismo? El centralismo es una forma de gobierno en la cual en el centro, y viene el centralismo, en el centro, que puede ser la capital, se van a reunir, se van a concentrar el poder político, económico, etcétera, militar, social, etcétera. Entonces, el centralismo es una forma de gobierno en la cual se concentran, se reúnen en un solo lugar la mayoría de los poderes. ¿Y quién es ese lugar? Por lo general es la capital, ¿ya? Ahora, el centralismo en el Perú es algo que lo hemos tenido desde que el Perú nace como república, ¿ya? Desde que el Perú nace como república ya por 1821, el Perú ya era un país centralista. O sea, el centralismo no es nuevo, no es reciente, ¿no? Y si hablamos como república, nace con el Perú, pero si retrocedemos en el tiempo, ya veremos que las culturas antiguas, la cultura Wari, la cultura Chavín, la cultura Inca incluso, eran centralistas, o sea, siempre los poderes se concentraban en su capital, ¿no? Entonces, cuando el Perú nace como república, sigue con esa tradición de concentrar todo en la capital, en Lima. ¿Y esto qué hace? Lo bueno del centralismo es que cuando tú concentras todo el poder en un solo lugar, en ese lugar vas a tomar rápidamente las decisiones, ¿no? Lo malo es que ese lugar que concentra el poder va a ser más poderoso que el resto del territorio, que en este caso estaría pintado de color medio palo rosa. Esto es el resto del territorio, esto comúnmente se llama la periferia, ¿no? Entonces, en el centralismo el poder se concentra en el centro y la periferia, que es el resto del territorio, no tiene prácticamente poder. Todas las decisiones se toman aquí en Lima y de Lima salen las decisiones que deben ser acatadas y ejecutadas en la periferia, o sea, en el resto del territorio. ¿Cuál es lo positivo del centralismo? Que el centro se desarrolla. Como tiene poder económico, ¿no? Tiene mucha inversión económica, tiene poder político, acá se hacen las normas, las leyes, y esto va a generar migración. Entonces, con el tiempo, la capital, el centro, se empieza a desarrollar más, a diferencia de la periferia, que está abandonada, que está atrasada, que no tiene poder, que se está despoblando, porque la gente está migrando a la capital, ¿ya? Entonces, el centralismo es una forma de gobierno en la cual el poder se centra en un lugar, en este caso, generalmente la capital. ¿Quién se lleva la mejor parte de la torta? La capital. Él tiene el mayor poder. Más población, mejores servicios, agua, luz, desagüe, internet, colegios, universidades, centros de salud, más población, porque la gente migra ahí, porque es la zona más desarrollada, ¿no? Tiene un gran impacto económico, tiene una fuerte inversión, etcétera, ¿ya? Y el resto del territorio
abandonado, atrasado. Pues se dice que el centralismo, un problema que tiene, aparte de generar la desigualdad, el desigual desarrollo del territorio, porque el centro se desarrolla más y la periferia no, es antidemocrático, ¿no? Porque no escuchas a la periferia. Todas las decisiones se centran en la capital, ¿ya? Y como te digo, el centralismo lo tenemos desde el 1821, ¿ya? En el año de 1989, en el primer gobierno del señor Alan García, él trató de acabar con esto. Él dijo, ya es tiempo de dejar de lado el centralismo, hay que quitarle poder a Lima y darle el poder a la periferia, ¿no? Entonces, el primer intento de descentralizar el poder es con Alan García, en el año de 1989. El problema es que Alan García, cuando intenta descentralizar, ya está al final de su primer gobierno, ¿no? Le faltaban 2 años para acabar, acaba su gobierno, Fujimori es elegido como presidente democrático, y Fujimori dice, no, esto del centralismo no funciona, ¿no? Entonces lo anula. Entonces, el primer intento descentralizador que tuvo el Perú con Alan García no duró mucho, ¿no? Se acabó a los 2 años. Por lo menos ahí hubo el primer intento, que recordamos hace poco tiempo sobre la descentralización, ¿ya? El segundo intento descentralizador va a venir con el señor Toledo, en el gobierno de Toledo, ¿ya? Entonces, Toledo, él va a también nuevamente impulsar la descentralización. En el año 2002, Toledo saca una ley, la ley de bases de la descentralización. Y en esta ley él explica que quiere cambiar el Perú, quiere dejar de lado el centralismo limeño y descentralizar y darle el poder a la periferia, al resto de los departamentos, a las provincias, a los distritos, ¿no? Y él explica por qué. Él explica que el centralismo ha sido muy arraigado en el Perú, que si bien en un momento sirvió para tomar decisiones rápidas, con el tiempo solamente benefició a Lima y eso generó reclamos, protestas, marchas, desigual desarrollo, abandono, escasez de servicios en la periferia y que esto no podía ser, ya estábamos 2002, ¿no? Entonces ya en esta época el centralismo ya no se justificaba como en 1821. Aparte que cuando Toledo se reunía con los otros países y les decía, mire, oye, aquí en Perú tenemos mucha potencialidad, tenemos gente chamba, tenemos muchos recursos, ¿por qué no inviertes? Ven, yo te invito a mi país y te voy a hacer un tour para que tú veas qué actividad puedes hacer, ¿no? Entonces lo llevaba, por ejemplo, hacía tours a los inversionistas, digamos, en Loreto, en Huancavelica, en Ayacucho, en Puno, y le decía, mira, tú puedes hacer aquí en Loreto potenciar el turismo ecológico, aquí en Puno puedes tener una granja ganadera de buena calidad de ganado, lana fina, etcétera. O sea, el Perú hacía su parte de atraer inversión, ¿no? Pero ¿qué hacían los inversionistas? Generalmente después invertían solamente en Lima. Y Toledo decía, pero ¿por qué, no? O sea, si yo te he llevado y has visto, mira, que en Puno puedes invertir en esto, en Huancavelica en esto, en Loreto en eso, ¿por qué al final hiciste Lima? Si yo nunca te hice conocer Lima. Lo que pasa, mira, que yo soy un empresario, ¿no? Y un empresario produce para vender. ¿Y dónde está el mayor mercado? En Lima. Si yo quiero invertir en Loreto, yo quiero invertir en Puno, ahí no hay gente, la gente prácticamente no está. O sea, ¿a quién le voy a vender? Ya tengo recursos, pero no tengo carretera. Tus carreteras están puro hueco, no sirven para nada. Si yo quiero colocar una industria en tal lugar, no hay energía eléctrica, no hay internet, no hay servicio potable, la gente, no tengo mano de obra calificada allá, entonces no me conviene. Entonces Toledo se dio cuenta que también una manera para traer inversión a la periferia era generar desarrollo en la periferia. Y una manera para generar desarrollo era quitarle poder a Lima y dárselo a la periferia. Por eso que él plantea la llamada descentralización, ¿no? Y él va a dar, en esta ley, explica por qué quiere centralizar y va a explicar los objetivos que busca su descentralización, que tiene muchos objetivos político, económico, social, administrativo, ambiental, ¿no? Y entonces él convence, ¿no? Ya era el contexto, ya se buscaba una
mayor desarrollo del todo el Perú, frenar la migración, frenar las protestas, y entonces su idea convence, ¿no? Y es así como la ley que se dio en el año 2002, ¿no? Ya empieza a hablar de que para lograr esta ansiada descentralización, que iba a lograr el desarrollo total, integral y sostenible, o sea, cuidando el medio ambiente del Perú, se tenía que aplicar, pues, ¿no? Y una manera de aplicar era creando regiones políticas. Estas regiones políticas se van a crear y gracias a esas regiones políticas se va a lograr la descentralización. Es de esa manera que Toledo ordena que se creen las regiones políticas, ¿ya? Entonces, la descentralización es algo que el Perú, el interior del Perú siempre ha pedido, siempre ha pedido. Cuando se plasma por primera vez el primer intento en el gobierno de Alan García, en el 89, al final es anulado por Fujimori a los 2 años, y el segundo intento empieza con Toledo en el año 2002, cuando saca la ley, ¿no? Y desde 2002 hasta la actualidad, mira, estamos con la propuesta de Toledo, ¿no? O sea, Toledo ya se fue, luego vino Ollanta, luego vino Alan García en su segundo gobierno, PPK, lo vacaron, luego vino Vizcarra, le dieron su golpe de Estado, ¿no? Y ahora está Sagasti, ¿no? O sea, mira, ¿cuántos presidentes han pasado? Y todavía continuamos con la idea de la descentralización de Toledo. O sea, no fue como en el gobierno de Alan que le dijeron no va, ¿no? Sino que han pasado ya cuántos, de 2002, 2003 hasta la actualidad, como 17 años. Y la descentralización, la propuesta de descentralización de Toledo va, sigue, continúa. Quiere decir que esta propuesta está rindiendo frutos, ¿no? Está logrando que la periferia se desarrolle. Claro, cuando uno, por ejemplo, uno estaba en la década del 80, por ejemplo, ¿no? De Lima se iba a Huancavelica, parecía que uno había viajado a un país recontra atrasado, porque en Lima tenías luz, agua, desagüe, colegio, universidades, buenas pistas, entre comillas, buenas pistas, y en Huancavelica las pistas puro hueco, la gente mucho no sabía qué cosa era luz eléctrica, agua potable peor, ¿no? Y los colegios se caían, o sea, en mal estado. Y uno decía, pero es el mismo país, ¿no? ¿Y cómo es que hay tanta diferencia? Por el centralismo, porque Lima siempre concentraba todo. Hoy día tú te vas a Huancavelica y Huancavelica ha progresado, ¿no? Tiene mejores carreteras, ya la mayoría, la gente ya tiene luz eléctrica, ya tiene desagüe, las cosas han mejorado. No es el paraíso, ¿no? Pero ha mejorado comparado a antes. ¿Y cuál es la explicación que dan los entendidos? Es la descentralización. La descentralización ha ayudado a quitarle poder a Lima y darle a la periferia poder político, poder económico, o sea, dinero, poder administrativo. Y con ese poder, los departamentos han ido progresando, ¿no? Por eso es que sigue la descentralización, la que propone Toledo, ¿no? No hemos logrado la descentralización total, ¿no? ¿Cuándo lograremos la descentralización total? Cuando yo vaya a Huancavelica y no vea mucha diferencia, ¿no? Con Lima. Tal vez la diferencia será en lo que la gente come, el dejo que tiene al hablar, cómo se viste. Pues si hablamos de servicios, de universidades, hospitales, clínicas, internet, cable, etcétera, calidad de vida están casi a la par, ¿no? O sea, todavía no hemos logrado la descentralización, pero estamos en el camino, estamos en el proceso y eso pues es muy bueno para la periferia, para el resto del territorio. Para lograr esa descentralización, ¿no? ¿Qué era necesario crear? Las regiones políticas, ¿ya? Es así como Toledo ordena que en la ley del 2002 ya decía, ¿no? Para lograr la descentralización vamos a crear regiones políticas. Vamos a crear 25 regiones políticas. ¿Cuándo se crean las regiones políticas? Las regiones políticas van a surgir el 1 de enero del 2003 a las 00 horas. O sea, iniciando nuevo año, 2003, surgen las regiones políticas. Ya se sabía por ley que se iban a crear regiones políticas, pero estas regiones políticas surgen en el 2003, ¿ya? Las regiones políticas fueron creadas para ayudarnos a lograr algo. ¿Qué cosa es ese algo? La descentralización,
¿ya? Entonces, es algo así, mira, ¿no? Nosotros siempre hemos tenido centralismo, y que queremos descentralizar, ¿no? Queremos lograr la descentralización. Estamos en el proceso, en el camino. Y para lograr la descentralización, que es el fin, que tenemos que crear para eso, tenemos que crear regiones políticas. Entonces, las regiones políticas, chicos, chicas, las regiones políticas son necesarias para lograr la descentralización. ¿Ya? Es algo que se ha creado por el momento para lograr la llamada descentralización. ¿Ya? Cuando logremos la descentralización, cuando todo el Perú esté prácticamente a la par, no haya diferencia entre Lima, Ica, Loreto, Puno, Huancavelica, Ayacucho, etcétera, cuando el nivel de vida, el desarrollo económico, político estén por ahí, entonces las regiones políticas simplemente desaparecerán. ¿Ya? Bueno, esa es la idea que en grandes rasgos Toledo plantea. Muy bien, entonces desde el año 2003 por ley surgen las 25 regiones políticas, ¿no? Por eso decimos que actualmente, desde 2003 hasta la actualidad, el Perú se divide ¿qué? En regiones políticas, departamentos, provincias y distritos, ¿ya? Entonces imagínate que tú eres del distrito de Yarada Los Palos, eso es un distrito que está en Tacna, ya, ¿no? Entonces yo soy de un distrito. Los distritos son pedacitos del Perú, son los territorios más pequeños del Perú. Entonces yo vivo en el distrito San Juan de Gancho, yo vivo en el distrito de Yarada Dos Palos, etc. Los distritos son pedacitos del Perú, conjunto de distritos que forman provincias. En total, ¿cuántos distritos hay en el Perú? 1864. Ahí debe estar tu distrito, ¿ya? Y acá debe estar la provincia. Digamos que yo soy del distrito de Yarada Los Palos, ¿no? Yarada Los Palos. Así se llama mi distrito. Mi distrito, Yarada Los Palos, pertenece a una provincia. ¿Cómo se llama mi provincia? Provincia de Tacna. ¿Ya? Las provincias forman departamentos. ¿Ya? Entonces, si yo vivo en el distrito de Yarada Los Palos, que pertenece a la provincia de Tacna, ¿a qué departamento pertenezco? Al departamento de Tacna. Ahí está. ¿No? ¿Listo? Tu distrito debe pertenecer a alguna provincia. Tu provincia pertenece a un departamento. Digamos que este es el departamento de Tacna, ¿ya? Ahí está. Este es el departamento de Tacna. Departamento de Tacna. La ley que dio Toledo en el año 2002 que decía, el 1 de enero se crean las regiones políticas. Pero estas regiones políticas se van a crear en base a ¿qué? A la circunscripción territorial de los departamentos. O sea, ¿qué significa eso en castellano? Que las regiones políticas van a surgir del territorio de los departamentos. Entonces, si este es el departamento de Tacna, este mismo territorio, con su gente, sus recursos y todo lo que hay, va a servir de base para formar ¿qué cosa? La región política Tacna. Y así surge la región política de Tacna. ¿Ya? Entonces, los departamentos sirvieron de base para formar las regiones políticas, ¿no? Que es lo que Toledo pedía crear para lograr la ansiada descentralización. ¿Ya? Entonces, no te olvides. Todo distrito es un pedacito pequeño de territorio. Tamaño más grande que distrito, provincia. Más grande que provincia, departamentos. Y los departamentos sirvieron de base para las regiones políticas. Por eso se dice que nuestro territorio se divide en 4 niveles, ¿no? El nivel más chiquito, distritos. El nivel mediano, provincias. El nivel grande, el máximo nivel, los departamentos. Y los departamentos sirvieron de base para las regiones políticas. Por eso si yo digo, yo soy de Yarada Los Palos, yo vivo en el departamento de Tacna, está bien. Si yo digo, yo soy de Yarada
Los Palos, vivo en la región política de Tacna, también está bien, porque en la actualidad existen departamento de Tacna y región política de Tacna, ¿ya? Está bien decir eso. Muy bien, entonces, espero que te haya quedado claro, ¿no? La jerarquía. El nivel más bajo son los distritos, le siguen las provincias, luego vienen los departamentos, y por encima de los departamentos, la jerarquía máxima actualmente son las regiones políticas, ¿ya? Ahora, por ahí en tu cabecita dirá, ya, hay 187.874 distritos, hay 196 provincias, hay 24 departamentos, pero Toledo quería 25 regiones políticas. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo sacas de 24 a 25? Ahí está el rompecabezas. Entonces, simple, ¿ya? Simple. Mira, el Perú tiene 24 departamentos, ¿verdad? De esos 24 departamentos, ¿ya? Quita uno, que es el departamento de Lima. Al departamento de Lima ni lo mires, ¿ya? Si yo quito el departamento de Lima, que es de color lila aquí, ¿qué me quedan? Ah, me queda el resto, profesora, lo que se llama periferia, ya, o sea, me quedan 23 departamentos, ¿no? 23 departamentos, ya. ¿Verdad? Ahí estará, pues, el departamento de Loreto, el departamento de Ayacucho, el departamento de Cusco, etcétera, ya. La ley dice, la ley de bases del 2002 dice, ¿no? Los 23 departamentos, excepto Lima, ¿qué van a hacer? Se van a convertir en regiones políticas. Entonces, si yo tengo 23 departamentos y cada departamento se convierte en región política, ¿qué tendré? 23 regiones políticas, ¿no? 23 regiones políticas. Entonces, el departamento de Loreto se convierte en región política Loreto. El departamento de Ayacucho, región política Ayacucho. El departamento de Tacna, región política Tacna. Ahí está. Ya tengo 23, pero no quiero 23, quiero 25, ya. Se supone que esos dos que faltan saldrán del departamento de Lima, ¿sí o no? Saldrán de acá, del departamento de Lima, ¿ok? ¿Tú ves esta cosita de color amarillo que está acá? Esta cosita es la provincia constitucional del Callao, ¿ya? La ley dice, la provincia constitucional del Callao, la provincia constitucional del Callao, se va a convertir en región política. La región política Callao se va a convertir en región política. Ahí está. Y ahí tienes tu región número 24. ¿Verdad? Ahí tienes una región política más. 23 aquí con esta 24. Ya. Entonces, lo de amarillito se ha convertido en región política. Luego tienes esto de acá, mira, que es de color medio lila claro, que dice provincia de Lima. ¿Ya? Acá tengo, chiquitito por acá, la provincia de Lima. La provincia de Lima. Ya está, provincia de Lima. Ya. La provincia de Lima, que está de rosadito, claro, ¿qué cosa es? Es una provincia formada por el distrito de Ate, de San Juan de Lurigancho, de Independencia, de Villa El Salvador, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Ok? Entonces, si tú eres de algunos de estos distritos, Chosica, Ate, Lince, San Borja, tú eres de la provincia de Lima, ¿ok? Ya está. San Martín de Porres también, eres de la provincia de Lima, ya. Si yo ya saqué al Callao, ya saqué a la provincia de Lima, ¿qué me queda? El de color rosado fuerte, ¿sí o no? Lo que dice acá Lima, ya. Eso que va a formar la región Lima. La región Lima. La región Lima va a estar formado por lo que queda de Lima, sacándole Callao, sacando de la provincia de Lima, lo que queda será la región Lima. Y esa es tu región número 25. Y de esa manera tienes tus 25 regiones. 23 de los antiguos departamentos, una que es el Callao, y lo que queda de Lima, quitándole a Callao y a la provincia de Lima. Esa va a ser la región Lima. ¿Ya? Entonces, por eso la región Lima, ¿quién dónde lo forma? La provincia de Canta, la provincia de Ollón, la provincia de Huaura, la provincia de Huarochirí, la provincia de Cañete, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Entonces, si yo soy Alexander y vivo en San Martín de Porres, entonces, profesora, yo soy de la provincia de Lima, así es. Entonces, profesora, si yo soy de la provincia de Lima, no soy de la región Callao, no, no soy de la región Lima, tampoco. Y acá peor, entonces, los que vivimos en la provincia de Lima, sea en San Martín de Porres, en Chosica, en San Juan Lurigancho, en Ate Vitarte, entonces, profesores, al final no pertenecemos a ninguna región. Así es. Nosotros no pertenecemos a ninguna región. ¿Ya? Los que vivimos en la provincia de Lima, Chosica, Chaclacayo, San Martín de Porres, Coma, Independencia, San Borja, San Luis, etcétera, Ate, etcétera, no pertenecemos a ninguna región. Ni a la región Callao, ni a la región Lima, ni a ninguna de las 23 regiones restantes. ¿Por qué, profesora? Porque así mandó la ley. La ley dijo, la provincia de Lima va a tener trato especial, categoría especial. ¿Cuál es el trato especial? Que no va a pertenecer a ninguna región. O sea, estamos en el limbo, solitos, apartados, ¿ya? Para que tengas una idea. Y de esa manera, pues, chicos, chicas, se te crearon tus 25 regiones, ya sabes. Si tú eres de la punta, eres de la región política Callao, pues, ¿no? Si tú eres de Ate, eres de la provincia de Lima, que no eres de ninguna región. Entonces, nuestro Perú en territorio se dividió así. Distritos, versión más chiquita, mediana provincia, departamento el más grande y las regiones políticas por encima. Listo. Ah, ya. Te lo dejo esto, si quieres, a ver 5 segundos, apúntalo, esta parte de acá abajo. Porque estamos contra el tiempo ya. Este tema es muy largo. Y acá está lo que te expliqué, lo mismo, pero ya, ¿no? Ya te expliqué, así que pasamos esta diapo. Entonces, que te quede que las regiones, nuestro territorio se divide en lo más chiquito distrito, mediano provincias, los más grandes departamentos, y los departamentos se vienen de base a las regiones políticas. Ya. Sí. Ahora, esos son a nivel del territorio. ¿Cómo es a nivel de gobierno? A nivel de gobierno, ¿cómo se divide el poder en el Perú? La ley de base dice también que como se han creado una nueva categoría, que son las regiones políticas, se tiene que crear una nueva autoridad. Y de esa manera el poder se va a dividir ahora en 3 niveles. En 3 niveles. Antes solamente habían 2 niveles. Con las regiones políticas hay que crear un tercer nivel. ¿Ya? Por eso que ahora a nivel de gobierno hay 3 niveles. ¿Qué tenemos? El gobierno nacional. El gobierno nacional, ¿qué hace? Gobierna todo el Perú, pues dice nacional, porque gobierna todo el Perú. ¿Quién es el máximo representante? ¿Quién es la autoridad del gobierno nacional? El presidente de la República. El presidente de la República es elegido por voto popular para un gobierno de 5 años, ¿verdad? Ya. En el gobierno nacional, entonces, gobierna todo el Perú. Luego tenemos los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales es la nueva autoridad que se creó. El gobierno regional es la nueva autoridad que se creó, ¿ya? ¿Qué gobierna un gobierno regional? Los departamentos y la región política. ¿Y quién es la máxima autoridad? El gobernador regional. O sea, si yo soy del departamento de Tacna, ¿no? Que a la vez tiene otra categoría, que es región política de Tacna, ¿quién dirige mi departamento y mi región política? Tacna, mi gobernador regional. Él es el otro nivel de gobierno. ¿Quién elige a mi gobernador de Tacna? El pueblo. El pueblo de Tacna, con voto popular, lo elige para un gobierno de 4 años. Entonces, este gobierno regional se creó. Esto antes no existía. Cuando se crean las regiones políticas, surge este nuevo nivel de gobierno. Y surge la autoridad llamado el gobernador regional, ¿ya? Y por debajo de ellos están los gobiernos locales. Los gobiernos locales abarcan tanto a las provincias como los distritos. ¿Quiénes gobiernan distritos y provincias? Los alcaldes. Por eso que hay un alcalde distrital que gobierna el distrito y hay un alcalde provincial que gobierna la provincia. Tanto las provincias y los distritos forman el gobierno local, ¿ya? ¿Quién elige los alcaldes? La misma población, por voto popular para un gobierno de 4 años, ¿ya? Entonces, nuestro gobierno, nuestro poder de gobierno hoy ya se divide en 3 niveles. El nivel más alto, el gobierno nacional, que dirige todo el Perú. ¿Quién es su representante? El presidente de la República. El gobierno intermedio, ¿quién es? El gobierno regional, que gobierna la región política y el departamento. Y su autoridad es el gobernador regional. Y el nivel de gobierno más bajo, el de menor categoría, es el gobierno local, donde están los alcaldes dirigiendo las provincias y los distritos, ¿ya?
Y con eso ya entendemos, ¿no?, que cuando Toledo dice voy a crear las 25 regiones, era para descentralizar, y cuando él crea las regiones tiene que crear una nueva autoridad, que es el gobernador. A este gobernador le van a dar el poder que le están quitando a Lima, el poder político, el poder económico, el poder administrativo. Y con este poder, este gobernador tiene que sacar adelante a su región y departamento, tiene que buscar su desarrollo, ¿ya? Entonces, digamos que antes Lima concentraba 100 soles. De esos 100 soles, 90 se le quedaba a él, Lima, y 10 lo repartía en la periferia. Ahora, Lima tiene de esos 100 soles, 60 soles nada más. Y los 40 soles lo reparte entre la periferia. De esos 40 soles, algo le llega al gobernador regional, y el gobernador regional con ese dinero, con esa renta, con ese dinero, tiene que hacer obras públicas, o sea, carreteras, agua, desagüe, luz eléctrica, internet, etcétera. Tiene que generar trabajo, mejorar la calidad de vida de su población, ¿ya? Entonces, por eso que se creó al gobernador, para que gobierne la región, y con ese poder que él tiene, tanto político, económico y administrativo, saque adelante a su región respectiva. Y si todos hacen su trabajo como debe ser, de aquí a unos años más, veremos que la periferia se desarrolla y llegará a estar tanto casi al mismo nivel de Lima, y ahí lograremos el ansiado desarrollo total integral del Perú. Y habremos logrado lo que se conoce como la descentralización, ¿ya? Entonces, ¿actualmente el Perú es un país descentralizado? No, en la realidad no. La ley dice, la Constitución dice que sí, ¿no? Pero en la realidad nuestra descentralización está en proceso, está en camino. Ya vamos 17 años, hemos avanzado, nos falta todavía, ¿no? Y en el futuro lo lograremos, muy seguro. Si todos ponemos el hombro, muy seguro que lo lograremos. ¿Ya? Muy bien, alguien pregunta, ¿Callao es región política? Que sí, Callao, la provincia constitucional del Callao es región política, sí es región política, lo vimos cómo se formaba. Primera pregunta, Rocío, profesora de geografía, lleva un globo terráqueo a su clase para que sus alumnos puedan identificar la ubicación del territorio peruano a nivel sudamericano, en la cual los alumnos logran identificar que la ubicación del Perú con respecto a la línea equinoccial, recuerda que la línea equinoccial es Ecuador. Ya, si me dice ubicación del Perú respecto a la línea del Ecuador, es hemisferio sur, ¿verdad? ¿Y dónde dice sur? Sur, la C es sinónimo de sur, la D también es sinónimo de sur. Y con respecto a la zona térmica, ya sabemos que es tropical o tórrida, ¿no? Por lo tanto, la clave sería la 1, la letra C. Muy bien. La 1, la C. Espero que tú también hayas pensado que era la C. Muy bien, Alexander, muy bien, Denise, que también dijeron que la 1 era la C. ¿Ya? Ahí te lo dejo, 5 segundos, apúntalo, por favor. Por aquí ya, mientras que vas copiando la 1, Alice pregunta, ¿Lima Metropolitana es considerada una región? No. ¿Por qué? Porque Lima Metropolitana es una conurbación, o sea, es un título que le han dado a prácticamente la fusión de la provincia de Lima con Callao. Y tú sabes que Callao es aparte, es otra cosa, ¿no? Entonces, Lima Metropolitana no es región. Vamos con la pregunta 2. Pregunta 2. Dice, los puntos extremos más oriental, o sea, más al este, y occidental, o sea, más al oeste, son, ya, más al oeste estaba en Piura, en Punta Balcones. Ajá, y por el oriente estaba en Madre de Dios, en la confluencia del río Jit y Madre de Dios, por lo tanto, ajá, la B, ¿no? La B. Ah, no, la A, ahí está, el oriental, aquí, Huepí y Madre de Dios, y occidental, Punta Balcones. La A, muy bien, la 2, la A. Muy bien, la A, también la A lo marcó Denise. Ajá, Denise, la 2, la A. Muy bien, Denise. Ahí lo tienen, ya, apúntenlo, por favor. Tres dice, el Perú en la región es un país que presenta distintas ventajas estratégicas respecto de otros países.
Su ubicación es una potencialidad que debemos aprovechar como país en vía de desarrollo. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a una ventaja? O sea, la pregunta me dice, ¿cuál no es una ventaja? ¿No? ¿Cuál no tiene nada que ver con una ventaja del Perú? A, es un país con ubicación estratégica en la zona andina, sí, es un país andino, y actúa como eje central, claro, que está prácticamente en el medio de la cordillera de los Andes. Es un país amazónico, sí, con alta velocidad, también. Es un país con proyección en la Antártida, además, ya, es un país con proyección en Antártida, sí, ¿no? Ha firmado el Tratado Antártico. Además de ser reconocido como país signatario, no, el Perú no es un país signatario, el Perú es un país antártico, está bien, pero el Perú no es un país signatario, el Perú es un país consultivo, recuerda, ¿ya? Por eso que esta es la incorrecta. Consultivo es un país que ha firmado el Tratado Antártico y que tiene voz y voto. Signatario es un país que originó el Tratado Antártico. El Tratado Antártico surge por la decisión de 12 países. Esos 12 países que originaron el tratado se llaman países signatarios. Y ahí no estaba el Perú, por eso que esa es la incorrecta. La incorrecta sería la letra C. Muy bien, Alexander, muy bien, Denise, Cintia también. La letra C, ¿no? Así es. Lima Metropolitana, ¿a qué región pertenece? Lima Metropolitana no pertenece a ninguna región. Porque Lima Metropolitana tiene parte de la provincia de Lima y tiene parte de la provincia del Callao. Tú sabes que Callao sí es región política, pero la provincia de Lima no es región política. Entonces, Lima Metropolitana no pertenece a ninguna región. No pertenece a ninguna región. Vamos con la pregunta 4, ¿listo? 4. Las fronteras entre dos estados demarcadas mediante accidentes geográficos, cordilleras, ríos, etcétera, se denominan límites naturales, ¿no? Porque son cordilleras, ríos, límites naturales. Por lo tanto, la 4, la B. Muy bien, Denise marcó la B, Cintia también marcó la B, Alessandra Vera también. De los siguientes enunciados, ¿cuál es la alternativa correcta? ¿Cuáles son correctas? A ver. ¿La línea de frontera entre Perú y Ecuador es la segunda mayor extensión? Sí. ¿El río Putumayo constituye una línea de frontera natural entre Perú y Colombia? Sí. ¿El departamento de Ucayali limita con dos países sudamericanos? No, Ucayali limita solamente con Brasil. Esto es falso. ¿El mayor número de regiones fronterizas es con Ecuador? Sí, con Ecuador son 5. Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, son 5. Con ningún otro país tenemos tantos departamentos o regiones fronterizas. Correctas 1, 2 y 4. La letra D. La 5, la D. Muy bien, Cintia también está de acuerdo, que es la letra D. También Alexandra, Fran también, Alexander, artificiales y naturales. Al respecto, indique cuáles serían las fronteras de tipo natural que sirven de base en la delimitación de frontera entre Perú y Bolivia. Ah, ya. Frontera natural con Bolivia era el lago Titicaca, el río Suche y el río Desaguadero. Por lo tanto, sería, ahí está, la C, ¿no? El Suche es el Desaguadero. Y ahí le faltaba el lago Titicaca. Ajá, muy bien. Listo, la 6, la C, muy bien. La C, dice Alessandra, muy bien. Fran también la C. Denise la C. Okay. 7. Respecto a la división política actual del Perú, señale las afirmaciones correctas. A ver. Con la promulgación de la Ley de Bases de la Descentralización del 2002, se establece una nueva división política. Claro, la nueva división política son las regiones políticas, porque antes no existían. Esto es correcto. La máxima autoridad de una región es el alcalde. No, pues, la máxima autoridad de una región es el gobernador regional. El distrito es la unidad territorial más pequeña. Ah, sí, es la versión más chiquitita, ¿no? El territorio más chiquitito. La provincia de Lima, capital de la República, integra la región de Lima. Falso, ¿no? Recuerda que la provincia de Lima estamos fuera de cualquier región, no estamos dentro de una región.
correctas la 1 y la 3. La A. La A debe ser. Muy bien, ahí está. La 7, la A, muy bien, Denise, Alexación. Los gobiernos locales tienen un reto fundamental, fortalecer sus competencias y capacidades para readecuar su rol y dejar su viejo papel de ser instancias dedicadas a los servicios básicos locales para pasar a convertirse en agentes promotores de desarrollo local. Dichos gobiernos abarcan A. Bien, la pregunta 8 dice que antiguamente el gobierno local, que son las provincias y los distritos, solamente recibían órdenes de la capital y lo ejecutaban. En la actualidad, en el proceso de la descentralización, tienen que, con el poder político, económico y administrativo que tienen, potenciar su desarrollo, ¿no?, de su localidad, ya sea su provincia o ya sea su distrito. Por lo tanto, ahí está la clave, pues, provincias y distritos, ¿no? El gobierno local abarca provincias y distritos. La letra B. Muy bien, Denise, la B. 9. La descentralización creó centros de decisión sobre el desarrollo local y regional, buscando el desarrollo integral, armónico y sostenible del país. Entre los beneficios de la descentralización tenemos, ¿no? O sea, ¿por qué se quiere lograr la descentralización? ¿Qué se busca con la descentralización? Mejor distribución de la riqueza económica, disminuyendo la brecha de los estratos sociales, claro que sí, ¿no? Lo que se quiere es quitarle poder a Lima, político, económico y administrativo, y darle poder a las regiones. Y con ese poder, entre ellos el económico, se desarrollan las regiones, ¿no? Para reducir las igualdades entre Lima y la periferia y entre la gente que vive dentro de la misma región. Mejor distribución de la población, evitando la concentración en la capital y otras ciudades costeras, claro que sí. Si yo era de Ayacucho y Ayacucho estaba abandonado, atrasado, yo veía que Lima se desarrollaba siempre, entonces me voy a vivir a Lima, pues, ¿no? Eso era lo clásico, era la migración. Pero ahora, en el contexto de la descentralización, yo veo que está llegando poder a Ayacucho, hay dinero, están haciendo obras públicas, necesitan gente que trabaje. Entonces, ¿ya para qué voy a migrar a Lima buscando trabajo? Me migro a la ciudad, ¿no? Donde están haciendo la obra en mi región. Entonces, de esa manera se está tratando de frenar la migración, ya no solamente a Lima o a la costa, sino que migren, pero a su propia región. Estabilidad económica, social y política, gracias a la disminución de los reclamos. Claro, ha disminuido los reclamos. Hay reclamos todavía porque la gente dice que todavía no hemos logrado la igualdad, ¿no? Obviamente estamos en proceso, pero todavía hay reclamos. Un adecuado manejo del ordenamiento territorial y el entorno ambiental, claro. Vamos a desarrollar nuestras regiones, pero cuidando nuestro medio ambiente, nuestros ríos, nuestros lagos, la calidad de vida de la población. Todas son beneficios que se va a lograr y se están logrando, ¿no? La 9, la A. Muy bien, la 9. Última, luego con las domiciliarias, que también están sus clavecitas por ahí. ¿Ya? La 10 dice, el Perú ha adoptado la descentralización desde el año 2002 para superar el centralismo político, económico y administrativo. Por ello, una medida encaminada a descentralizar para lograr la unidad y eficiencia del Estado es, ya, unidad y eficiencia del Estado es un objetivo de la descentralización a nivel político, ¿ya? Unidad y eficiencia del Estado es un objetivo de la descentralización a nivel político. Entonces la pregunta es, ¿cuáles están de acorde con esto, no? Impulsar el nombramiento selectivo de autoridades. No, pues, recuerda que en la actualidad nadie designa quién va a ser tu alcalde, quién va a ser tu presidente, quién va a ser tu gobernador. Tú eliges. No hay nombramiento selectivo, no hay nombramiento a dedo, tú vas a hacer. No, la gente elige. Esto es falso. Transferir los recursos económicos a los gobiernos regionales. Esto de transferir los recursos económicos, esto es fin económico. Aquí es fin político. El enunciado, unidad y eficiencia del Estado, es político. Acá es económico, tampoco tiene que ser. Mantener el equilibrado ejercicio de poder, ese es poder, ¿ves? Entre los 3 niveles de gobierno, este es político. La 3, ya los demás se descartan, ¿no? No puede ser ni la B, no puede ser ni la D.
Promover la paz en todo el territorio para generar confianza a los inversionistas. Inversionistas es económico, eso no puede ser. Solo debe ser la 3. No hay solo 3. La A ni a balas, ¿sí o no? La 2 tampoco. Acá debe ser solo 3. Ajá, solo 3. Solo 3. Ahora, claro, porque la 1 no es democrático, la 4 es, la 2 es económico. Solo 3 debe ser acá, solo 3. Está mal la clave, o sea, no hay clave correcta, ¿no? Ajá, la clave debería ser solo 3, como dice por ahí Alessandra. Pero bueno, a ver, ¿qué es lo que han puesto como clave? La C, la 2 lo han considerado como verdadero, lo cual es falso, pero bueno. Sería tal vez la más correcta, ¿no? Pero la correcta realmente, el 100% debería ser solo 3. Solo 3, ¿ya? Yo digo que acá debe ser solo 3, pero la clave que han marcado dicen que es la C. Por ser la más cercana, claro, por ser la más cercana, entre la 1 y la 2, la más cercana, la más válida podría ser la C, ¿no? Pero ya, pues estás en una aproximación al 80%, pero la clave pura debería de ser solo 3. Ya, te lo dejo ahí por si acaso, 5 segundos, apúntalo. Y voy a retroceder a la pregunta 4 que le faltó a una compañerita apuntar la clave, ¿ya?